El objetivo fundamental de la decantación es la eliminación de los sólidos sedimentables por acción de la gravedad. Muchas de las sustancias en suspensión existentes en el agua no pueden retenerse por razón de su finura o densidad, ni tampoco pueden separarse mediante flotación por ser más pesados que el agua. Este proceso se realiza en depósitos con los que la velocidad del agua es lenta. A eso le denominan decantadores. En la imagen vemos un antiguo sistema de decantación que era con una varita, un palito de madera en un vaso. Uno lo remueve en el fuente, en el vaso, y los residuos que quedan en la vara. Los sistemas de decantación fueron diseñados para remoción de partículas. Remoción que se refiere a remover de un lado a otro las partículas sólidas, ya sea con diámetros mayor o igual a 0,2 milímetros. Existen diversos tipos de decantadores según el tipo de proceso y según el flujo hidráulico. Según el tipo de proceso, pueden ser decantadores primarios o los secundarios. Los decantadores primarios tratan el agua bruta por simple proceso físico. Su función es separar dichos sólidos sedimentables, que se refiere a aquellos sólidos suspendidos en las aguas residuales que no llegan a depositarse después de un cierto periodo. Como vemos en la imagen, son ejemplos de decantadores primarios rectangulares en una presa en Valencia. Los decantadores secundarios tratan al agua procedente de un tratamiento químico o biológico. Su función de ella, al igual, es separar los sólidos floculados. Eso a diferencia del primario, que son los sedimentables, que se refiere a que son partículas de tamaño pequeño que se juntan, se aglutinan para dar lugar a grandes grumos conocidos como flóculos. Es habitual que la floculación se lleve a cabo en el marco de tratamiento y en ocasiones en la potabilización del agua. Según el flujo hidráulico, existen decantadores de flujo vertical y flujo horizontal. Los decantadores de flujo vertical es donde el agua fluye desde abajo hacia arriba en el descantador. Estos pueden ser circulares, que son los más habituales, o los rectangulares, que son muy pequeños. Tenemos ejemplos de decantadores de flujo vertical y decantadores de flujo horizontal. Otro aspecto de las sedimentadoras llegan a ser los discos. Este sistema consiste en una serie de discos con diámetros entre 1 metro y 3,5 metros, montados sobre una flecha o eje horizontal que gira mientras que aproximadamente el 40% del área superficial de los discos se encuentra sumergidas en el agua de desecho. Cuando el proceso inicia su operación, los microorganismos del agua residual se adhieren a la superficie del material. Los discos arrastrarán sobre la superficie de la película biológica una película de agua residual hacia la zona aireada, permitiendo la oxigenación del agua y de los microorganismos. Los microorganismos utilizan el oxígeno molecular disuelto para llevar a cabo la degradación aeróbica de la materia orgánica. Vamos a hablar sobre la filtración. La filtración es un proceso de separación que supone el paso de un líquido a través de una membrana porosa que llega a retener los sólidos que contiene el líquido y que ella se interesa en separarlas. La duración de este ciclo de filtración depende de la velocidad con la que aumenta la presión en las telas y en consecuencia con la que disminuye el flujo de entrada. El funcionamiento llega a ser en el cual el líquido a filtrar entra en el tamiz rotativo desde la parte posterior por la tubería de entrada. El diámetro debe ser adecuado al caudal calculado y este se debe distribuir uniformemente a lo largo de todo el cilindro. El cilindro gira a baja velocidad, filtra el líquido a través de unos perfiles calibrados, quedando los sólidos mayores que la luz de malla seleccionada, retenidos en la superficie de un tambor, evacuados en la parte inferior. A esto se le llama el rascador.
El líquido que pasa a través de la malla del cilindro filtrante es conducido hacia la salida que puede estar en la parte inferior o posterior del tipo de máquina empleada. El tratamiento del zumo se presenta mejor en el diagrama en la parte izquierda. Es una esquema del filtro de depuración del zumo o néctar elegido para el cual puede verse en distintas etapas: filtración inicial, filtración, final de la filtración y la final de la extracción. Este tipo de filtros constan de varios elementos: el cuerpo del filtro, en donde se encuentran alojadas las telas que permiten la filtración; la base inferior cónica, en donde se almacenan los lodos hasta su descarga; el depósito de soplado, donde se almacena el primer jugo filtrado para su posterior utilización en el lavado de telas; y las válvulas que permiten la entrada o salida de las distintas corrientes que llegan a facilitar el funcionamiento en ciclo del filtro. Además, mediante el filtrado se pretende eliminar a los microorganismos, conseguir una limpidez adecuada que no altere la calidad visual y gustativa del néctar o zumo. Clarificación. Clarificación. Los objetivos de la clarificación llegan a ser el de producir un jugo limpio, llegar a mejorar la pureza en el jugo o el néctar, separar materias extrañas como tierra, otras sustancias perjudiciales también, y mantener un pH adecuado para disminuir las pérdidas por el aumento, por la añadición de sacarosa. El jugo clarificado posee un contenido alto de agua que es indispensable retirar. Esto se logra en la estación de evaporación, donde se recibe un jugo de aproximadamente 15 grados Brix y se concentra hasta 65 grados Brix, dando como resultado un jarabe, por lo que es necesario contar con medición confiable en la etapa de clarificación para hacer mucho más eficiente el proceso. La claridad llega a ser crucial. Si bien una pequeña cantidad de sedimentos apareciera en la botella con el tiempo de forma natural, el néctar, el zumo, el turbio llega a ser menos atractivo. Ahí requiere de una decantación y tal vez desarrollará malos sabores o mal aspecto. El procedimiento comienza agitando en el recipiente un agente clarificante que es mucho más pesado que el agua y no se disuelve ninguno de los dos. Este agente se deposita en el fondo del recipiente, tanque o barril en forma de pequeñas partículas en suspensión que precipitarán junto con el agente clarificante.